Decíamos antes de hablar con Mario Barberán que Horacio Berbisky había publicado una columna llamada El Golpe Bueno y denunciando que la inteligencia militar argentina invade campos reservados al Ministerio de Defensa, Seguridad y la propia Presidencia de la Nación. Dice Berbisky, esta es una columna que yo recomiendo porque, como decíamos la semana pasada, si ves a tu vecino afeitarse, pon las barbas en remojo. No ha pasado desapercibido, o no debería pasar desapercibido para nadie, esta manifestación de un grupo de la patria, no sé qué. Yo entiendo que la gente que tiene plata cuando habla de la patria, habla de ellos y no de los otros. Es la patria nuestra, no la de ustedes. Habla de los que tienen plata, no de los pobres. Hablan de los dueños y no de los trabajadores. Y si no, fíjate vos lo que es la patria para el dueño de Serviabe, que dijo, no viene la constitución obligatoria, entonces no les pago nada porque no me desocupan la planta. Es decir, el conflicto sigue, ustedes muéranse, no se hagan problemas. Pero además, esa suerte de todos por la patria ya amenazó al nuevo presidente. Es más, en el diario de la calle de hoy hay una carta abierta al presidente de la Nación de un empresario que dice no nos sigan robando, etcétera, etcétera. Hay una incomprensión del sector propietario en la Argentina que desconoce que lo que se compra es la superficie, el subsuelo es de todos. Por eso hay leyes de expropiación, porque hay intereses superiores a los individuales. Vos arrendás para siempre, podríamos decir en términos lineales, un pedazo de tierra del que vos sos propietario, de la superficie para arriba. Todo lo que vos hagas de ahí para arriba es tuyo, pero lo de ahí para abajo es de todos. Y si vos tenés que plantar una semilla en el suelo, quiere decir que estás ocupando mi lugar, el lugar de Gastón, el de Tato, el de Paola. Y por lo tanto, por eso vos tenés que pagar, además de tributar por lo que vos vas a ganar. Hay una propiedad social de la tierra que nunca se ha desvinculado de la Constitución Nacional. Así que todo lo que se diga en el sentido de que no voy a permitir que me roben es de alguna manera una rebelión hacia los poderes constituidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los avances verborrágicos acerca de las situaciones, porque la violencia verbal despierta otras violencias, y ya digamos que pues yo vengo por la derecha y el otro te tiró, en tus casos cuando quiere acordar, hay despelote. Pero hay otras cosas en el trasfondo de esta cuestión, y voy a Berbisky. Dice, el elogio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución, forma parte de una tendencia a considerar que hay golpes de estados buenos y malos, dice Berbisky. Trump también opinó que las Fuerzas Armadas bolivianas pusieron al hemisferio occidental un paso más cerca de ser completamente democrático, próspero y libre. Esta inclinación de los militares a ocupar espacios propios del gobierno civil también se verifica en la Argentina, aún bajo un gobierno tan amistoso con las Fuerzas Armadas como el de Macri. El 23 de abril de este año, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas circuló un informe de Inteligencia 16, de carácter secreto, producido por su Dirección General de Inteligencia, sobre Venezuela y, entre comillas, el factor militar extrarregional, cierra comillas. El 17 de mayo, el director de Legal y Técnica de la Agencia Federal de Inteligencia, Hernán Martiré Palacio, dirigió una seca respuesta al coordinador general de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, el abogado cordobés de la escudería Aguad, Mauricio Colucci Camuso. Por indicación del director general Gustavo Arribas, le dijo que ese informe fue realizado por un, abre comillas, un órgano que no pertenece al sistema de inteligencia nacional y por lo tanto incompetente, contrariando normas federales vigentes, cierra comillas.
Las Fuerzas Armadas no tienen permitido realizar inteligencia estratégica nacional, que corresponde a organismos del Poder Ejecutivo, inteligencia estratégica militar, asignada al Ministerio de Defensa, ni inteligencia criminal propia del Ministerio de Seguridad. La protesta de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, remitió a otra enviada un año antes a quien ocupaba entonces la posición de Colucci Camuso, la abogada María Noel Costa, otra protegida de Aguad, quien este año asumió como jueza del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. Colucci Camuso aspira a un cargo en el Ministerio Público que aún no consiguió, pero ninguno de los dos tiene capacitación en inteligencia, lo cual favorece la ilegal intromisión en el Estado Mayor Conjunto. Su titular, general Barry Sosa, ha recibido a los sucesivos jefes del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Kurt Tidd y Craig Faller, cuyos lineamientos estratégicos sigue, como se ve en el informe prohibido de Inteligencia Estratégica Nacional. Hijo de Eusebia Jerez de Sosa, quien fue diputada nacional y candidata a la vicegobernación de Tucumán por el partido del ex dictador Domingo Bussi, está casado con una activa militante macrista en las redes sociales, Marta Cardoso, quien trabaja en la oficina de Federico Pinedo en el Senado. Coincide en esto con el jefe del ejército, general Claudio Pascualini. Su esposa, Laura María Renes, es hija del coronel Atos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. María Laura es, entonces, activa en los grupos negacionistas que consideran a los condenados por crímenes de lesa humanidad como presos políticos. Tanto la madre como la esposa de Sosa postean en favor del actual gobierno y en contra del kirchnerismo. Sosa avanzó sobre facultades que han sido legalmente asignadas a esta agencia, dice la AFI, a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad, a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según la nota de mayo de 2018, dirigida por Martiré Palacio a María Noel Costa. En aquel momento se refería a una directiva secreta del general Sosa, quien convocó a las fuerzas a su cargo a participar en un grupo de trabajo de inteligencia, parte de un nuevo sistema de alerta estratégica. Comunicaba la designación como responsable del SAE, Sistema de Alerta Estratégica, del Director General de Inteligencia Conjunta del Estado Mayor para analizar cambios importantes en el carácter o nivel de amenazas a la seguridad. La AFI, Agencia Federal de Inteligencia, le informaba al Ministerio de Defensa que el Estado Mayor Conjunto estaba usurpando competencias de ambos organismos. La creación de ese grupo y de ese sistema fue el primer paso para la realización de inteligencia sobre cuestiones de seguridad que, como le recordó la AFI, las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior excluyen del ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas. El leguleyo de la AFI también reiteró que corresponde a la dependencia que conduce Gustavo Arribas formular el Plan de Inteligencia Nacional y los acuerdos con las agencias extranjeras, rubros en lo que se adentra el Estado Mayor Conjunto. La inteligencia estratégica militar es competencia exclusiva de la Dirección Nacional de Inteligencia que ocupaba Costa. La conclusión del abogado de la AFI, reiterada este año, fue categórica. Se advierte que el Estado Mayor Conjunto pretendería establecer un sistema de inteligencia al margen de la ley, cuyo marco de actuación se encontraría por fuera del sistema de inteligencia nacional, sin conducción legalmente instituida ni régimen de control legítimo. El acto es inconstitucional, contrario al régimen legal instituido y a normas federales y de rango superior. La relación con agencias extranjeras es evidente en el informe prohibido, originado en el copy y pegue de materiales estadounidenses. Por lo menos, esta vez no hay mapas escritos en inglés, como ocurría durante la presidencia de Fernando de la Rúa. El informe es mucho más amplio y comienza, a partir de aquí, a adentrarse en terrenos internacionales como Venezuela, donde se habla de la relación entre Venezuela, Rusia,
China, Irán, todos países contrarios al que inspira Donald Trump a nivel internacional. Pero déjenme otra vez recomendar la lectura completa, detallada y pensada de este artículo que se llama El golpe bueno y que es el golpe duro o blando que se producen en los países latinoamericanos en otra vez la búsqueda, ya que fracasaron en algunos casos estratégicamente y en otros casos militarmente en Medio Oriente, y ya tienen lo que fueron a buscar, que es la masa petrolera, le quedan los otros elementos que Perón denunciaba en 1974. El petróleo que queda en Venezuela, que es el yacimiento más importante del mundo hoy por hoy, la reserva petrolífera más importante del mundo la tiene Venezuela, y la tiene Vaca Muerta, y tenemos litio, y tenemos coltan, y tenemos agua. Y vienen por ello, inseminan la mente de estos cuadrados que creen que quedando bien con el extranjero tienen ganado su pedestal, e incentivan a que los que tomemos conciencia nos pongamos de frente duramente, porque ahora, contrariamente a lo que antes pasaba, así como cuando se llevaban a alguien las fuerzas militares, nadie sabía nada, ahora son filmados. Ahora son filmados en Chile, son filmados en Bolivia, son filmados en Ecuador, en Colombia. La gente se ha despertado. La gente se ha despertado. Entonces, aquellas insurgencias de los 60, que tenían la misma raíz que tienen en este momento las insurgencias del siglo XXI, ahora se pueden contrastar rápidamente. Esto es verdad y esto no es verdad. Ahí anda el gobierno boliviano tratando de llamar a elecciones urgentemente porque no se puede sostener con el semejante nivel de violencia que hay. Y ahí lo tienen a Evo Morales renunciando ya anticipadamente a su candidatura, más allá de que el llamado a elecciones para enero de 2020 está direccionado, así como estuvo direccionado el gobierno de Lanusse para decir todos los candidatos tienen que haber estado los últimos 2 años residiendo en el país, en clara alusión a que Perón no pudiera ser candidato porque había residido afuera. De la misma manera se lo excluye a Evo Morales. Evo Morales dijo, yo no necesito exclusión, renuncio a mi candidatura, pero paren de matar, porque ahora se sabe. Los movimientos, lo más catastrófico que ha pasado en estas horas ha sido esa tremenda manifestación de decenas de miles de bolivianos transportando los ataúdes de los muertos en Cochabamba, que fue dispersada, golpeada y asesinada por la policía. Yo digo, ¿qué pensarán el tipo que está detrás del gatillo y que dispara? Hay una imagen de un soldado disparando un arma presuntamente de gas lacrimógeno a un par de metros a una persona. ¿Qué piensa el tipo ese que aprieta el gatillo? ¿De qué vivirá? ¿No le pesarán los muertos? ¿Cuál es el nivel de conciencia? Y en todo caso, ¿cuál es el nivel de conciencia de los que lo mandan a matar, pensando en que ya hay gente que no le importa morir porque no lo dejan vivir dignamente? Me trae a la memoria aquel dicho de la rebelión de la izquierda española, cuando decía, si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Entonces la gente dice, para vivir así, ¿te acordás de la samba del Chaguanco, Tato? Para vivir como vive, mejor no morir de viejo. Eso es lo que le está pasando al pueblo latinoamericano. Ya hemos visto en Latinoamérica
Brasil, millones y millones de brasileños que salieron de la miseria a poder comer todos los días. No vamos a decir, qué sé yo, viajar por el mundo. No, comer, viejo, comer, llevar a los chicos a la escuela. ¿Quieren volver para atrás todo eso? Argentina, 15 años viviendo bien los pueblos. El Uruguay, no sé qué piensa el uruguayo para poner en términos de igualdad a la derecha asesina con un gobierno popular como el que tienen, con el que aún nosotros tenemos diferencias, pero con un gobierno que le ha dado cierto bienestar al pueblo uruguayo. Faltan muchísimas reivindicaciones todavía, pero estábamos mucho más cerca de la dignidad que lo que están los bolivianos, los chilenos, bueno, esta Latinoamérica que vuelve a sangrar por sus venas abiertas.